El Necronomicon es uno de los libros más enigmáticos y temidos de la literatura de terror. Creado por H.P. Lovecraft, se trata de un grimorio ficticio que alberga en sus páginas secretos sobre fuerzas cósmicas y seres más allá de la comprensión humana. A lo largo de este índice, exploramos la creación y el legado de este libro maldito, los horrores que revela, y los destinos trágicos de aquellos que se atreven a adentrarse en sus profundidades. Cada capítulo desvela un aspecto oscuro de este tomo prohibido, que, según la leyenda, puede llevar a la locura a quien ose leerlo. Capítulo 1. El origen del Necronomicon. Desde tiempos inmemoriales, el Necronomicon ha sido un enigma temido por muchos, un símbolo de lo prohibido, lo inalcanzable y lo cósmicamente incomprensible. Su origen se pierde en las brumas del pasado, más allá de las civilizaciones conocidas, más allá de los confines del tiempo y el espacio. Los primeros vestigios de su existencia se encuentran en las sombras de las tierras árabes, donde los susurros de los ancianos lo mencionan, en voz baja y con temor, como una obra nacida del caos y la locura. El nombre Necronomicon, aunque ahora conocido en los círculos más oscuros de la humanidad, fue por mucho tiempo un secreto guardado en la penumbra, una especie de leyenda que aquellos que mencionaban el libro con reverencia y miedo intentaban no invocar con demasiada frecuencia. En sus páginas, se dice que se hallan los secretos de la vida, la muerte y el vasto vacío entre ambas, información tan profunda que podría trastornar la razón de cualquier ser humano que se atreviera a adentrarse en ella. A través del Necronomicon, se puede entender el tejido mismo de la realidad, pero el precio de esa comprensión es siempre alto: la locura, la desesperación y la destrucción. El libro fue escrito por un hombre cuya existencia es tan oscura como los secretos que desvela. Abdul al-Hazred, un poeta árabe del desierto, nacido en el siglo VIII, fue el único ser que poseyó el conocimiento suficiente para dar forma a las visiones que lo acosaban. De acuerdo con las leyendas, al-Hazred fue un hombre que se perdió en las arenas del tiempo, guiado por voces provenientes de lo más profundo de los abismos. El desierto lo había absorbido por completo, lo había moldeado hasta que dejó de ser un ser humano para convertirse en un medio para que esas entidades más allá de la comprensión pudieran comunicarse con el mundo terrenal. Abdul al-Hazred, un hombre que, según muchos relatos, había perdido la razón a una edad temprana, vagaba por el desierto en busca de algo que él mismo no comprendía, algo que lo llamaba más allá de las estrellas, más allá de los dioses conocidos. Sus viajes lo llevaron hasta la antigua ciudad de Hiram, conocida por ser la ciudad perdida de los pilares. En este lugar olvidado por la humanidad, en las ruinas que se extendían más allá de lo que los ojos podían ver, al-Hazred encontró lo que había estado buscando: una serie de textos y manuscritos que contenían los secretos de los dioses primordiales, los antiguos, aquellos cuya existencia trasciende el entendimiento humano. Al principio, al-Hazred solo buscaba respuestas para sus inquietudes filosóficas y espirituales. Sin embargo, pronto descubrió que el conocimiento contenía peligros insondables. Los textos antiguos hablaban de seres como Yog-Sothoth, Tulu, Nyarlathotep, de esferas de existencia que no podían ser concebidas sin que la razón se desintegrara. Pero lo más perturbador era lo que los textos sugerían. El Necronomicon no solo hablaba de los dioses antiguos, sino de la realidad misma. Revelaba las leyes que gobernaban el universo, leyes que no podían ser comprendidas por mentes mortales, y las consecuencias de su conocimiento. En su estado de trance constante, alimentado por la locura y el aislamiento, al-Hazred escribió lo que se convertiría en el Necronomicon, un libro que destila la esencia misma del horror cósmico. Sin embargo, al igual que los propios dioses que describía, el libro estaba destinado a ser incompleto, pues no podría ser comprendido por la mente humana. Su escritura era una mezcla de lenguas arcanas y símbolos crípticos, muchos de los cuales parecían estar vivos, pulsando con una energía inexplicable, tal como si el propio texto fuera una manifestación de las fuerzas que describía. Se dice que al-Hazred, en su desesperación por transmitir lo que había aprendido, recorrió las tierras árabes, buscando aquellos que pudieran entender sus palabras. Pero solo encontró rechazo y miedo, pues pocos eran los que se atrevían a mirar el libro con detenimiento. Aquellos que lo intentaron cayeron en la más profunda de las locuras, incapaces de soportar la magnitud de las revelaciones que el Necronomicon contenía. Incluso los eruditos más sabios, los más preparados para enfrentarse a los misterios del cosmos, eran consumidos por las palabras del libro. Al-Hazred, entonces, comenzó a comprender la verdadera naturaleza de su creación. Su obra no debía ser leída por ninguna mente humana, pues estaba destinada a destruir la percepción misma de la realidad. La historia de Abdul al-Hazred culmina en su desaparición,
que se encuentra tan rodeada de misterio como el Necronomicon mismo. Se cuenta que fue atacado en las calles de Damasco, destrozado por un monstruoso ser invisible, enloquecido por las mismas fuerzas cósmicas que él había desatado. Nadie pudo dar una explicación razonable de su muerte. Algunos creen que fue víctima de los propios horrores que había desatado en su vida. Otros, más sombríos, piensan que fue el castigo de los mismos dioses que había intentado comprender. El Necronomicon, entonces, permanece como un objeto de poder y terror, un relicario de secretos demasiado profundos para ser comprendidos. Se dice que sus páginas continúan esparcidas por el mundo, guardadas por aquellos pocos que se atreven a estudiar sus palabras, pero nadie ha logrado compilar su contenido de manera completa. En los círculos más oscuros, su existencia es aún un susurro, y los pocos que hablan de él lo hacen con voz temblorosa y mirada evasiva, pues saben que todo aquel que se adentra en su conocimiento está destinado a enfrentarse a algo mucho más grande y aterrador que la propia humanidad. Los abismos del cosmos, donde las reglas de la existencia no tienen sentido alguno, y donde la locura acecha a cada paso. El Necronomicon, al igual que su creador, es un enigma que persiste más allá de los límites del tiempo, esperando, quizás, a que alguien lo desvele por completo, o a que se convierta en la perdición de quien ose enfrentar la verdad que encierra. Capítulo 2. La figura de Abdul al-Hazred. Abdul al-Hazred, un nombre que, aunque misterioso y velado en las sombras del tiempo, resuena con una fuerza insólita en aquellos que se adentran en los oscuros recovecos de la historia. Su figura, envuelta en el manto del mito y la leyenda, ha sido objeto de numerosos rumores, teorías y especulaciones. Poco se sabe con certeza sobre su vida, y tal vez, en el caso de este personaje tan envuelto en la niebla del misterio, el hecho de que su existencia esté rodeada por la bruma de lo inexplicable sea precisamente lo que lo convierte en una figura tan fascinante y aterradora. Al-Hazred no fue un hombre común. Su destino estuvo marcado desde el momento en que nació en las áridas tierras de Yemen, hacia finales del siglo VII. Desde temprana edad, la vida de Al-Hazred estuvo marcada por la tragedia. Huérfano desde su infancia, perdió a sus padres a una edad tan temprana que apenas conservaba recuerdos de ellos. Sin embargo, las leyendas apuntan a que sus padres, desconocidos para la historia, pertenecían a una vieja familia de eruditos que había estado en contacto con saberes arcanos y ocultos. Los ancianos del desierto, aquellos que recordaban las tradiciones perdidas, susurraban que el niño había sido marcado por una fuerza superior, una fuerza que ya lo había comenzado a guiar desde que sus ojos se abrieron al mundo. Algunos incluso hablaban de una profecía, una predicción de un sabio anciano que afirmaba que el joven Abdul era el elegido para descifrar los secretos que los dioses mismos habían ocultado a la humanidad. En su juventud, Al-Hazred ya se destacaba por su extraordinaria curiosidad y una mente voraz. Su intelecto parecía no tener límites. Sin embargo, su mente no solo se alimentaba de las enseñanzas comunes de la época. El joven Abdul buscaba incansablemente conocimientos ocultos, textos perdidos y secretos que los hombres de su tiempo ni siquiera se atrevían a imaginar. Su sed insaciable de saber lo llevó a estudiar los códices más antiguos, a explorar las leyendas olvidadas y a buscar, con una obsesión peligrosa, aquellos fragmentos de sabiduría que habían sido relegados al olvido. No es de extrañar, entonces, que Abdul al-Hazred se sintiera atraído por las escrituras más arcanas, las que hablaban de dioses lejanos y mundos que iban más allá de la comprensión humana. Sus estudios lo condujeron a un camino peligroso, un camino que lo separó de la realidad conocida y lo sumergió en la oscuridad de lo prohibido. Fue en este periodo, marcado por la soledad y el aislamiento, cuando Al-Hazred comenzó a tener visiones extrañas, sueños recurrentes que parecían surgir de las profundidades del cosmos. En esos sueños, figuras oscuras le susurraban secretos, y extrañas criaturas se manifestaban en las sombras, mostrándole fragmentos de una sabiduría ancestral que jamás se había revelado a los mortales. De acuerdo con las crónicas que han sobrevivido a lo largo de los siglos, fue en el desierto de Arabia donde Abdul al-Hazred comenzó su travesía hacia el conocimiento prohibido. Era conocido por su naturaleza solitaria y por su obsesión con los misterios del universo. Los antiguos hablaban de su presencia como una sombra que cruzaba las dunas, siempre envuelta en un aura de quietud inquietante. Se cuenta que Al-Hazred viajó por las tierras olvidadas de Irán, la ciudad perdida de los pilares, buscando respuestas a las preguntas que nadie se atrevía a formular. Irán, cuyo nombre resonaba como un eco lejano, se encontraba en lo que hoy sería una región desértica en el corazón de la península arábiga. Este lugar, sumido en las ruinas y el polvo del olvido,
estaba rodeado de misterios que desbordaban la imaginación humana. En Hiram, Alfred encontró los fragmentos que cambiarían su vida para siempre. Los textos que descubrió no eran meras leyendas ni simples relatos de dioses antiguos, eran las escrituras de seres cuyo poder trascendía la realidad misma. Los dioses de Hiram, según los textos, no eran seres que se encontraban en los cielos o en la tierra, sino entidades que existían más allá de las dimensiones que los humanos podían percibir. Seres que vivían en la frontera de lo comprensible y lo inconcebible, cuyos pensamientos y acciones no podían ser comprendidos sin que la mente humana se desintegrara ante la magnitud de lo desconocido. Alfred, armado con estos fragmentos, comenzó a redactar lo que sería su obra maestra, el Necronomicon. En este libro, escribió no solo sobre los dioses y las entidades cósmicas, sino sobre la estructura misma de la realidad. Describió cómo el universo estaba compuesto por capas de existencia, cada una más aterradora que la anterior, y cómo los seres que habitaban estas capas podían influir sobre los eventos del mundo mortal. A través de sus palabras, Alfred reveló los secretos que nunca deberían haber sido conocidos, los secretos que habían permanecido sellados por los dioses desde el principio de los tiempos. Sin embargo, este conocimiento, lejos de liberarlo, lo consumió lentamente. Las voces que lo habían guiado comenzaron a susurrarle más fuerte, y sus visiones se hicieron cada vez más intensas y aterradoras. Fue entonces cuando la locura comenzó a apoderarse de él. Algunos relatos afirman que Alfred llegó a perder el contacto con la realidad, hablando en lenguas extrañas y realizando rituales en solitario en el desierto, buscando siempre más respuestas, sin importarle los riesgos. Otros creen que, en sus momentos de desesperación, Alfred comprendió que había cruzado un límite irreparable y que la única forma de preservar su cordura era continuar escribiendo, seguir revelando, seguir buscando. La muerte de Alfred, como su vida, está envuelta en el misterio. Se cuenta que un día desapareció sin dejar rastro. Algunas versiones sugieren que fue atacado por una criatura invisible, un ser que surgió de las mismas dimensiones oscuras que él había tratado de describir en su libro. Otros aseguran que, en un último acto de desesperación, Alfred se arrojó al desierto, buscando una verdad última que lo liberara de la prisión de su propia mente. Lo cierto es que su cuerpo nunca fue encontrado, y su desaparición ha permanecido como un enigma, alimentando aún más las leyendas que lo rodean. Alfred, aunque consumido por su propia creación, logró lo que pocos han hecho, logró desentrañar los secretos más oscuros del universo, aquellos que los dioses mismos trataron de ocultar para siempre. El Necronomicon, el libro que dejó atrás, es un testamento de su viaje, y de la desesperación de un hombre que se atrevió a mirar demasiado allá de lo que el ser humano debería conocer. El conocimiento que este libro encierra sigue siendo, hasta el día de hoy, un terreno peligroso y prohibido. Y aquellos que se atreven a buscarlo, como Alfred, deben estar preparados para enfrentarse a las consecuencias que vienen con el deseo insaciable de conocer lo que no debe ser conocido. Capítulo 3. Los secretos prohibidos del Necronomicon. El Necronomicon, ese misterioso y temido grimorio, representa la puerta a un mundo de conocimiento prohibido, un compendio de sabiduría que ha cautivado a generaciones de mentes inquisitivas y ha atormentado a quienes, por la oscuridad de sus propios deseos, han intentado desentrañar sus secretos. Los ecos de sus páginas, llenas de verdades ocultas y fragmentos de conocimiento ancestral, persisten más allá del tiempo, más allá de la percepción de los hombres. Aquellos que han tenido el infortunio de entrar en contacto con este libro se han visto arrastrados al abismo, ya sea en su cuerpo o en su alma, atrapados por las fuerzas cósmicas que Abdul Alfred, su creador, logró transcribir de manera aterradora y precisa. Cada página del Necronomicon es un mapa del caos cósmico, una carta de navegación hacia la comprensión de las entidades que acechan más allá de los límites del universo conocido. Pero este conocimiento, tan valioso como mortal, está envuelto en una niebla de locura y desesperación. Los primeros fragmentos del libro que sobreviven hasta nuestros días son copias del antiguo griego y árabe, pero, más allá de su traducción lingüística, el significado profundo de las palabras sigue siendo inaccesible para la mayoría de los humanos. Algunos sabios han intentado, durante siglos, acceder a la totalidad del Necronomicon, pero siempre han fracasado, sumidos en la desolación mental y espiritual que el libro desencadena en el alma del lector. Es esencial entender que el Necronomicon no es solo un compendio de rituales o hechizos, sino una obra cosmológica que desafía los principios fundamentales de la realidad. En él, Alfred describe lo que él mismo llamó las dimensiones externas, es decir,
los planos de existencia que se encuentran más allá de los límites de nuestra percepción. Estas dimensiones, según el autor, están habitadas por seres cuya esencia y naturaleza están tan lejos de lo humano que nuestra mente no puede comprenderlos sin romperse bajo el peso de esa verdad. Seres que existen no solo en el espacio, sino en el tiempo mismo, entidades que pueden habitar el pasado y el futuro simultáneamente, y que son tan ajenos a nuestra comprensión que las leyes de la física y la lógica simplemente no se aplican a ellos. Los antiguos, como Alfred los llama, son los protagonistas de estas dimensiones. Estas entidades primordiales, de las que el Necronomicon habla con un aire de reverencia y terror, son los verdaderos señores del universo, los creadores de la realidad tal como la conocemos, o en su defecto, los que permiten que esta realidad exista. De acuerdo con el libro, los antiguos no tienen una forma física definida, sino que son vastas presencias cósmicas, más allá de la materia y de la energía. No poseen el concepto de vida ni muerte, sino una existencia perpetua que desafía nuestra comprensión de la temporalidad. El Necronomicon revela que, si bien estos seres no interactúan directamente con el mundo mortal, su influencia se extiende en las sombras, alterando el curso de los eventos a través de sus agentes, seres humanos o criaturas que, por diversas razones, están conectados con ellos. Uno de los conceptos más aterradores en el Necronomicon es la referencia a los sueños cósmicos. Según el libro, los antiguos se comunican con la humanidad a través de sueños, proyectando visiones de sus vastos dominios en las mentes de los mortales. Sin embargo, estas visiones no son simples imágenes de fantasía, son fragmentos de una realidad más grande, una realidad tan vasta y aterradora que la mente humana no puede procesarla sin colapsar. Estos sueños, aunque invisibles para los ojos, son percibidos de manera subconsciente por aquellos que han tenido contacto con el libro, dejando una marca indeleble en sus mentes. Los sueños, entonces, son el vehículo por el cual los antiguos se manifiestan, el medio a través del cual sus pensamientos y deseos se transmiten a través del velo de la mortalidad. A menudo, aquellos que son tocados por estas visiones se encuentran obsesionados con los conocimientos que han visto, con las imágenes incomprensibles que sus mentes han intentado captar. Los pensamientos de los antiguos, según el Necronomicon, se deslizan lentamente en la mente del soñador, corruptores, cambiando su forma y naturaleza hasta que el hombre ya no es capaz de discernir si está soñando o si está viviendo la realidad. Pero es quizás el concepto de los grandes viejos lo que da la dimensión más terrorífica a este libro. Estas entidades, más antiguas que cualquier ser o dios conocido, son descritas como seres cuyo poder supera cualquier intento de entendimiento. Los grandes viejos son los creadores del caos, pero no de un caos destructivo, sino de un caos primordial, la condición original antes de la creación del universo tal como lo conocemos. Para ellos, la existencia misma de un mundo ordenado es un accidente efímero. El Necronomicon señala que el equilibrio en el que los mortales habitan es solo una fase temporal, y que los grandes viejos esperan pacientemente, más allá de la comprensión humana, el regreso del caos primordial. En sus dominios, no existen reglas, no existen formas, no existen distinciones entre el ser y el no ser. Para los grandes viejos, todo es posible, todo es indiferente, todo es nada y todo es todo. La única constante en su existencia es la espera de que el universo, tal como lo conocemos, colapse nuevamente en la disonancia y el desorden que precedió a la creación misma. Alfred, en su obsesión por entender estas entidades y las fuerzas que las rodean, escribió extensamente sobre rituales para intentar contactar con ellas. Estos rituales, descritos con detalles escalofriantes en el Necronomicon, requieren de conocimientos arcanos y de una mente imperturbable para ejecutarlos correctamente. Los que han intentado realizar estos rituales han sido consumidos por la locura, o en casos más extremos, han sido poseídos por los mismos seres que intentaban invocar. Los pocos que han tenido éxito en contactar a los grandes viejos han sido bendecidos con un conocimiento que solo puede definirse como una maldición, pues aquellos que han visto los ojos de estas entidades se ven arrastrados a la desesperación. Ven la vastedad infinita de la oscuridad que existe entre las estrellas, una oscuridad sin forma ni fin, una existencia sin sentido ni propósito, que consume la voluntad humana con cada visión. Este conocimiento prohibido, que emana de las páginas del Necronomicon, es el puente hacia la locura para muchos de sus lectores. Aquellos que han intentado descifrar cada palabra, cada símbolo, cada revelación, han sido tragados por un abismo sin retorno, dejando atrás solo fragmentos de lo que alguna vez fueron. En sus páginas yace una advertencia:
no intentes desentrañar lo que no debe ser conocido. Sin embargo, la tentación sigue siendo fuerte. El deseo de comprender lo inefable, de mirar detrás del velo que cubre el universo, atrae a aquellos valientes o desesperados lo suficiente como para arriesgarse. Pero al hacerlo, deben estar preparados para perderse a sí mismos en el proceso. El Necronomicon no es solo un libro. Es un mapa hacia la perdición, un portal hacia las profundidades del abismo que la humanidad no debería explorar. Alfred, al escribirlo, no solo creó un objeto de conocimiento, sino un arma, un catalizador que podría alterar la realidad misma. Y aquellos que se atreven a tocarlo, o incluso a leerlo, se enfrentan a un destino que puede ser más horrible que la muerte misma. El conocimiento absoluto de lo que nunca debió ser sabido. Capítulo 4. La maldición de los vigilantes. La humanidad ha buscado siempre respuestas más allá de lo tangible, y ha ansiado comprender los misterios que yacen en el abismo del cosmos. Sin embargo, a medida que nos adentramos en los territorios prohibidos del Necronomicon, una revelación sobre los vigilantes empieza a tomar forma, como sombras etéreas que acechan en los bordes de la conciencia, aguardando en las grietas de la realidad. Los vigilantes no son meros observadores del mundo, ni espectros aislados, sino entidades ancestrales, presentes antes del nacimiento de las estrellas, antes del soplo de vida que animó el universo. Su presencia no es solo una cuestión de observación, sino de vigilancia activa, un constante escrutinio de todo lo que existe, mientras esperan que la humanidad cruce la línea que separa el conocimiento del horror absoluto. El Necronomicon revela que estos seres no están sujetos a las leyes del espacio ni del tiempo. Para ellos, el concepto de futuro y pasado es un mero capricho, una ilusión que se disuelve ante su presencia. Son seres sin principio ni fin, sin carne ni forma, pero con un poder incomprensible que emana de una inteligencia ancestral. Los vigilantes son, en palabras del Necronomicon, los que están entre las sombras de lo que ha sido y lo que será, seres cuya existencia ha estado siempre ligada al destino de las civilizaciones, observando su ascenso y su inevitable caída. Si bien las culturas humanas creen que el tiempo avanza de manera lineal, los vigilantes no comparten esta concepción. Ellos experimentan el tiempo como una red infinita, una tela de araña cósmica donde cada hilo es una posible realidad, una bifurcación de eventos que se desenvuelven y colapsan en una espiral sin fin. Se dice que los vigilantes no intervienen directamente en los eventos del mundo, pero su influencia es palpable. Ellos susurran en las mentes de los sabios, los poetas y los alquimistas, impulsándolos a buscar respuestas que están más allá de su comprensión. Sus susurros son sutiles, casi imperceptibles, pero son lo suficientemente fuertes como para dirigir a los hombres hacia sus destinos fatales. Aquellos que escuchan estos ecos se ven arrastrados a la locura, pues el conocimiento que los vigilantes ofrecen no es un regalo, sino una condena, un vínculo con el caos primigenio que nunca puede ser deshecho. En su deseo de obtener el conocimiento de los vigilantes, aquellos que osan enfrentarse a sus murmullos terminan, inevitablemente, desgarrados por la tensión entre lo que saben y lo que no pueden entender. El Necronomicon hace referencia a un antiguo mito, uno que se ha transmitido de generación en generación, en el cual los vigilantes se manifestaron en los primeros días del hombre. Se dice que en tiempos inmemoriales, estos seres tomaron forma física para caminar entre los humanos, para guiarlos hacia una sabiduría que solo los elegidos podrían soportar. Sin embargo, al ver que los hombres, incapaces de comprender el vasto conocimiento que se les otorgaba, sucumbían a la locura y la desesperación, los vigilantes decidieron retirarse de la interacción directa. El precio del conocimiento estaba más allá de lo que los mortales podían pagar, y los vigilantes, al percatarse de la fragilidad de la mente humana, decidieron mantenerse como observadores, vigilando desde las sombras, sin intervenir en los asuntos de los hombres. Es en este contexto que la figura de Abdul al-Hazred, el autor del Necronomicon, se vuelve aún más perturbadora. A pesar de ser consciente de la naturaleza destructiva de los vigilantes, Al-Hazred no solo se dedicó a estudiar sus movimientos y a descifrar las pistas que dejaron atrás, sino que, en su obsesión por desvelar los misterios del universo, intentó invocar la presencia de estos seres. El Necronomicon contiene registros de rituales destinados a abrir las puertas hacia los dominios de los vigilantes. Sin embargo, tales rituales no son simples actos de invocación. Son actos de desesperación, llamados de almas que buscan desesperadamente respuestas, incluso si estas respuestas significan la total disolución de su ser. A lo largo de los siglos, muchos han intentado replicar estos rituales, cada uno con la esperanza de contactar a los vigilantes,
de obtener un fragmento de su poder o sabiduría. Pero el precio es siempre el mismo, la locura o la muerte. Algunos, al intentar realizar los rituales, han perdido todo vestigio de humanidad, convirtiéndose en sombras vacías, incapaces de comprender la magnitud de lo que han invocado. Sus cuerpos son devorados por una fuerza invisible, mientras sus mentes se fragmentan en infinitas piezas, como si el contacto con los vigilantes hubiese desintegrado todo lo que alguna vez fueron. En estos casos, las personas se convierten en una parodia de sí mismas, atrapadas en un estado de existencias multiplicadas que se estiran a través del tiempo, perdiendo la conciencia de su propia identidad. Las leyendas más oscuras cuentan que los vigilantes se alimentan de las almas de aquellos que se atreven a invocarles, absorbiendo su esencia a medida que las mentes se quiebran. Estos relatos hablan de figuras cuyos cuerpos parecen descomponerse en el mismo momento en que sus almas están siendo consumidas por los vigilantes, dejando tras de sí solo cascarones vacíos, sombras que caminan sin propósito ni memoria, guiadas solo por los ecos de sus pasados sufrientes. A lo largo de la historia, muchos eruditos han tratado de entender la naturaleza de los vigilantes y su conexión con el cosmos. Sin embargo, el Necronomicon nos ofrece una advertencia clara. Todo intento de comprensión de estas entidades más allá de la mera observación es una invitación a la perdición. Cada fragmento del libro que describe a los vigilantes es, en sí mismo, un recordatorio de la fragilidad humana, una lección cruel de lo que sucede cuando los mortales intentan traspasar los límites de lo que deben conocer. Lo que es aún más perturbador, sin embargo, es la posibilidad de que los vigilantes estén más cerca de lo que imaginamos. Algunas interpretaciones del Necronomicon sugieren que sus huellas están presentes en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos y tocamos, como una sombra que nunca se desvanece. El conocimiento que poseen los vigilantes no es un tesoro que se encuentra al final de un camino, sino un eco continuo que resuena en cada rincón del universo. Su vigilancia es eterna, y su influencia es una constante en las vidas de todos aquellos que buscan algo más allá de la realidad aparente. El Necronomicon no solo es un registro de rituales y sabiduría prohibida, es una advertencia. Quienes lo lean con la esperanza de desvelar los secretos de los vigilantes solo hallarán, en última instancia, las puertas de su propia locura. Así, el libro se convierte en un espejo distorsionado, reflejando los oscuros deseos del alma humana, mientras los vigilantes esperan, pacientes y vigilantes, para devorar todo lo que se atreva a cruzar el umbral del conocimiento prohibido. Capítulo 5. El umbral de la realidad. La realidad, esa construcción que los hombres consideran firme y sólida, está tan solo hecha de hilos invisibles, tejidos con las percepciones y creencias que forjan el tejido de lo conocido. Sin embargo, el Necronomicon enseña que, detrás de este velo que llamamos existencia, se ocultan dimensiones incomprensibles para la mente humana, realidades tan ajenas a nuestra percepción cotidiana que, si se traspasaran, la propia mente humana se vería desterrada, extraviada, incapaz de entender el abismo al que se enfrenta. En este capítulo, el Necronomicon nos guía, aunque con reticencia, hacia una verdad oscura, el umbral que divide la realidad de lo que yace más allá de ella. Este umbral, invisible e impenetrable para los ojos mortales, es más que una simple frontera entre mundos. Es un espacio de transición, un limbo entre lo conocido y lo desconocido, entre el sueño y la vigilia, entre la cordura y la locura. En sus páginas, Alfred relata con palabras cautelosas la existencia de estos portales, que no son objetos físicos ni lugares geográficos, sino grietas en la estructura misma de lo que creemos ser real. El Necronomicon describe estos umbrales como fisuras en el tejido de la existencia, como pequeñas fracturas por donde el conocimiento prohibido puede colarse en nuestras mentes y arrastrarnos hacia dimensiones más allá de nuestra comprensión. Cada umbral tiene una naturaleza diferente, pero todos comparten una característica común. Al cruzarlos, los seres humanos pierden algo esencial de su humanidad. Aquellos que se atreven a cruzar, ya sea por curiosidad o por desesperación, lo hacen con la esperanza de obtener una comprensión más profunda del cosmos, de desvelar los secretos de los dioses, de las fuerzas cósmicas que subyacen en lo más profundo del universo. Pero lo que encuentran al otro lado es un vacío que retuerce sus almas, un lugar donde las leyes de la física no tienen poder, donde el tiempo y el espacio son conceptos vacíos, irrelevantes frente a las entidades que habitan en ese abismo. En las viejas leyendas que se entrelazan con el Necronomicon, existen relatos de hombres y mujeres que, en su ansia por comprender lo incomprensible, lograron vislumbrar el lado oculto de la realidad. Algunos, al cruzar el umbral, regresaron transformados, sus mentes tocadas por algo ajeno,
una presencia que los perseguía por siempre. Otros nunca regresaron, perdidos para siempre en los dominios de lo incomprensible. Sus voces, si alguna vez fueron escuchadas, narran historias de seres cuyo aspecto desbordaba la razón, con formas que desafían las leyes de la geometría y la biología. Seres que viven en un plano donde las dimensiones no se limitan a lo que entendemos, y donde la percepción humana es tan solo un espejismo que se desvanece al primer contacto con lo que se esconde detrás del umbral. Los relatos en el Necronomicon sugieren que estos umbrales se encuentran en los lugares más oscuros de la Tierra, en las profundidades del océano, donde el agua negra y fría encierra secretos de épocas olvidadas, en las ruinas de civilizaciones antiguas que, al desmoronarse, dejaron atrás vestigios de conocimiento arcano, y en los rincones más solitarios de la mente humana, donde los sueños y las pesadillas se entrelazan en un tejido imposible de desenredar. En estos lugares, los umbrales se abren, no por arte de magia, sino por la fragilidad misma de la percepción humana. Algunos textos aseguran que el primer paso para traspasar estos umbrales no se da físicamente, sino mentalmente. Al perderse en pensamientos profundos, en meditaciones sobre lo impensable, el ser humano comienza a despojarse de sus limitaciones físicas, acercándose cada vez más a una comprensión total de lo que hay más allá de la realidad. Pero este proceso, lejos de ser liberador, es destructivo. Cuanto más se acerca la mente a la verdad de lo desconocido, más fragmentada se vuelve. Las mentes que se atreven a mirar lo que no debe ser visto son despojadas de su coherencia interna, hasta que solo queda una masa informe de pensamientos que fluyen sin sentido, atrapados en la nada. Estos fragmentos de consciencia nunca pueden regresar, pues lo que han tocado, lo que han conocido, los ha marcado de manera irreversible. El Necronomicon también nos advierte que no todos los que cruzan el umbral lo hacen por elección. Algunas entidades, antiguas y poderosas, han aprendido a manipular la realidad misma, para abrir portales y arrastrar a aquellos desprevenidos que se acercan demasiado a los secretos que se esconden tras la cortina de lo visible. Estos seres, mencionados solo en susurros, se alimentan de la energía de los incautos, de aquellos que, al cruzar el umbral, se convierten en instrumentos de su voluntad. En este sentido, el Necronomicon no solo habla de las terribles consecuencias para aquellos que buscan el conocimiento, también revela la existencia de fuerzas más allá de la comprensión humana que utilizan estos portales como una forma de sustraer la esencia misma de la vida. Los ritos del Necronomicon son la única forma conocida de acercarse a estos umbrales, aunque el libro mismo advierte con claridad, el precio que se paga por intentar traspasarlos es mucho más alto que cualquier recompensa que pudiera ofrecerse. Los rituales descritos no están diseñados para abrir puertas, sino para acercarse a ellas, para vislumbrar lo que yace al otro lado, sin tocarlo realmente. Quienes se atreven a realizar estos rituales descubren que, aunque sus cuerpos permanecen en el mundo físico, sus mentes son transportadas a dimensiones que no pueden ser descritas con palabras humanas. El Necronomicon también menciona que algunos de los más poderosos hechiceros y magos han tenido la osadía de intentar traspasar los umbrales por completo, pero siempre con resultados devastadores. Se dice que aquellos que lo intentan son devorados por las entidades que habitan en esos otros mundos, absorbidos por la neblina cósmica, reducidos a simples sombras que vagan eternamente, sin forma ni propósito. Los pocos que han regresado, si es que pueden considerarse tales, han llegado completamente rotos, con las mentes hechas trizas, incapaces de comprender el retorno a la realidad. El Necronomicon, en su sabiduría sombría, nos recuerda que no todos los secretos deben ser desvelados, no todas las fronteras deben ser cruzadas. Hay cosas en el cosmos que simplemente no deben ser tocadas, y el umbral de la realidad es una de ellas. Al traspasarlo, uno no solo arriesga su vida, sino su propia existencia, pues al otro lado se encuentra el abismo que devora a aquellos que buscan ir más allá de lo que la mente humana puede soportar. Este capítulo, aunque lleno de advertencias, también revela una triste y aterradora verdad, que el deseo humano de conocer y comprender es, en sí mismo, una fuerza capaz de destruir la propia realidad que lo rodea. Los umbrales son puertas, sí, pero también son trampas, y aquellos que se acercan demasiado a ellas corren el riesgo de perderse en el abismo eterno que aguarda más allá. Capítulo 6. El culto del vacío. En este capítulo, el Necronomicon revela una de las más aterradoras y oscuras de sus enseñanzas: el culto al vacío. Un culto antiguo, tejido en la oscuridad de tiempos inmemoriales, cuyo propósito es rendir homenaje no a dioses o entidades, sino a la propia nada, al vacío primordial que precede a la creación del universo y que aguarda, pacientemente,
el momento en que todo lo que existe regrese a su estado original. Un culto cuyo misterio es tan profundo y su comprensión tan terrible, que solo aquellos con una sed insaciable por conocer lo prohibido se atreven a acercarse. El vacío, en su forma más pura, no es simplemente la ausencia de materia o espacio. Es la antítesis misma de la existencia, una fuerza cósmica que arrastra todo a su centro, disolviendo todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que podría ser. En la cosmología del Necronomicon, el vacío es el principio y el fin, lo que antecede a la creación y lo que consume la creación misma. No es solo un concepto abstracto, es una entidad primordial, una fuerza invisible que se infiltra en cada rincón del universo, esperando el momento en que todo se disuelva en su abrazo sin fin. Los miembros del culto, conocidos como los vacíos, no veneran dioses ni seres sobrenaturales, sino la pura inexistencia. Para ellos, la única verdad es el vacío absoluto, el regreso al estado primordial de no ser. Ellos creen que todo lo que existe, la materia, el tiempo, el espacio, es solo un velo temporal que obscurece la verdad última, la nada. La creación es vista como un error, una aberración que debe ser corregida. Por ello, buscan la disolución de todo lo que es, en un intento de restaurar la paz que se encontraba en el vacío original. Los rituales de este culto son oscuros y complejos. A menudo se realizan en lugares desolados, en los que la luz no alcanza a penetrar, donde la atmósfera misma parece estar vacía de vida y energía. Estos lugares, como las ruinas de civilizaciones olvidadas o las profundidades de cuevas subterráneas, son considerados puntos de conexión con la nada misma. Aquí, los iniciados se entregan a un proceso de purificación, vaciando sus mentes de todo pensamiento, todo deseo, toda esperanza. Se busca la total desconexión con el mundo físico, un desprendimiento radical de todo lo que constituye la identidad y el ser. Durante los rituales, los miembros del culto se sumergen en trance profundo, buscando alcanzar el estado de no ser. Al principio, la mente de los iniciados es atormentada por la sensación de la inexistencia, un vacío que consume todo lo que son y que amenaza con aniquilarlos por completo. Pero aquellos que logran superar este primer impacto descubren una sensación que va más allá del miedo, la verdadera paz. En ese estado de éxtasis vacío, donde ya no existe deseo ni sufrimiento, el iniciado experimenta lo que ellos describen como la verdadera libertad, la liberación de todo lo terrenal y limitado. El vacío, lejos de ser un concepto abstracto, se convierte en una presencia palpable, un estado de ser que trasciende todo lo que es. El Necronomicon describe que esta búsqueda de la nada, sin embargo, no es solo una cuestión de iluminación espiritual. El culto también tiene un aspecto más siniestro, un lado oscuro que explora las profundidades de la psique humana y sus miedos más primitivos. Para los vacíos, la nada no es solo un refugio de paz, sino también un medio para alcanzar el poder absoluto. Al negarse a todo lo que es, al vaciarse de todo sentido de identidad, el iniciado puede acceder a una forma de poder que va más allá de los límites humanos. Este poder no reside en el control de la materia o la mente, sino en la capacidad de influir sobre el mismo tejido de la realidad. Al acercarse al vacío, los miembros del culto adquieren una influencia peligrosa, capaz de alterar la percepción de los demás y, eventualmente, alterar la misma estructura del mundo. Sin embargo, este poder tiene un precio terrible. El vacío no concede su favor gratuitamente. Aquellos que buscan abrazar la nada por completo a menudo terminan siendo consumidos por ella. La disolución total de la identidad humana, la completa entrega al vacío, puede llevar a la completa pérdida de la propia humanidad. Los iniciados que han cruzado este umbral, quienes han alcanzado el éxtasis del vacío, ya no son seres humanos. Han dejado de ser lo que eran, se han convertido en sombras, en ecos vacíos que vagan por los rincones de la existencia sin propósito ni destino. El Necronomicon menciona un antiguo rito conocido como el ritual de la disolución, que se realiza en el corazón de la oscuridad, en el mismo lugar donde se dice que la creación fue gestada. Este rito tiene el poder de abrir un portal hacia el vacío primordial, un portal que no solo disuelve la existencia de quienes lo atraviesan, sino que también amenaza con arrastrar a todo lo que existe. El ritual es tan peligroso que muchos lo consideran un acto de suicidio cósmico, pues al realizarlo, el iniciado puede desvanecerse por completo, borrado de la existencia misma, más allá de la muerte o la vida. Sin embargo, algunos antiguos textos del culto sugieren que es a través de este rito que los vacíos adquieren el poder de reestructurar la realidad misma, al ingresar en el vacío y regresar con el conocimiento de lo que está más allá de la creación. El culto al vacío es,
Sin lugar a dudas, una de las creencias más extremas y aterradoras en la tradición del Necronomicon. Aquellos que buscan la nada, que desean escapar del sufrimiento y la impermanencia de la existencia, corren el riesgo de perderse en un abismo del cual nunca regresarán. El vacío no es solo el final de todo lo que es también el fin de todo lo que alguna vez fue. Y aquellos que se acercan demasiado a él no pueden evitar ser consumidos por su llamado, por su eterna promesa de silencio y paz. El Necronomicon deja claro, sin embargo, que no todo lo que es vacío debe ser temido. La nada tiene su lugar, y aunque no es un lugar al que debamos aspirar, su existencia es parte de la estructura misma del cosmos. Pero para aquellos que buscan comprenderla en su totalidad, el vacío puede ser el fin de todo. Capítulo 7. El umbral de los sueños. En este capítulo, el Necronomicon nos lleva a un terreno donde la realidad y los sueños se encuentran, donde las fronteras entre lo que es tangible y lo que solo existe en nuestra mente se difuminan. Es aquí donde se exploran los oscuros rincones del sueño, no como una simple condición fisiológica, sino como un portal hacia dimensiones olvidadas y secretos prohibidos. El sueño, ese espacio nebuloso entre la vigilia y el olvido, se convierte en el umbral hacia lo desconocido, un paso hacia un reino donde las reglas del tiempo y del espacio no aplican, y donde las entidades que habitan en las sombras de la mente humana se revelan. Los antiguos sabían que el sueño no es meramente un descanso del cuerpo, sino una conexión con planos más allá de lo visible. Los sueños son puertas abiertas hacia otros mundos, donde los dioses y los monstruos caminan en una danza eterna, donde lo inconsciente se convierte en una tela que puede ser tejida y deshecha a voluntad. En la cosmología del Necronomicon, el sueño es descrito como un estado de semivigilia, un equilibrio frágil entre la existencia y la inexistencia, que permite a los seres humanos acceder a secretos que de otro modo permanecerían fuera de su alcance. Pero no todos los sueños son iguales. Algunos sueños son solo ecos de la realidad, suaves susurros que desaparecen con el primer rayo de luz. Sin embargo, hay otros, aquellos que atraviesan las grietas de la conciencia, que son puentes a lo oculto, que permiten a los soñadores vagar por territorios donde las leyes de la lógica no existen, donde las entidades y fuerzas de otros mundos pueden contactar con el soñador, ofreciéndole visiones y conocimientos que nunca deberían ser revelados. Estos sueños no son simples creaciones de la mente, sino comunicaciones con seres más allá de la comprensión humana. El Necronomicon nos advierte que al cruzar este umbral, el soñador corre el riesgo de perderse en los abismos del inconsciente, donde lo que parece ser una visión benigna puede convertirse rápidamente en una pesadilla que consume la mente. Algunos de los más temidos de los antiguos rituales se basan precisamente en el dominio de estos sueños, en la capacidad de influir sobre los mundos oníricos, de navegar entre ellos como un viajero del éter, y de adquirir conocimientos oscuros que podrían alterar la propia realidad. Uno de los aspectos más intrigantes que aborda el Necronomicon es la existencia de los llamados guardianes del sueño. Estas entidades, invisibles pero presentes, acechan las fronteras entre la vigilia y el sueño, observando a aquellos que se aventuran demasiado cerca del límite de lo consciente. Son seres que no pertenecen a ningún plano de existencia conocido, pero cuya influencia es inmensa. Se dice que los guardianes son responsables de guiar a los soñadores hacia los lugares adecuados dentro de los mundos oníricos, pero también tienen el poder de castigar a aquellos que traspasan los límites de lo permitido. Los más antiguos de los textos mencionan que algunos iniciados en los misterios del Necronomicon aprendieron a invocar a estos guardianes del sueño, obteniendo de ellos secretos terribles, conocimientos arcanos que les permitieron dominar las fronteras de la conciencia humana. Sin embargo, este poder tiene un precio. Los soñadores que contactan con los guardianes del sueño, ya sea para obtener sabiduría o para explorar las regiones más recónditas de la mente, se arriesgan a perder su propia humanidad. Los guardianes son entidades de tal naturaleza que, al ser invocados, pueden tomar control del alma del soñador, llevándolo a un estado de perpetua vigilia en el que la distinción entre los mundos oníricos y la realidad se desdibuja por completo. Los cuerpos de estos soñadores se convierten en meras cáscaras vacías, mientras que sus mentes quedan atrapadas para siempre en los vastos dominios de los sueños. Los rituales de invocación de los guardianes del sueño son oscuros y peligrosos. Requieren un dominio profundo de la mente humana y una voluntad férrea, pues al abrir las puertas de la mente, se corre el riesgo de liberar algo que nunca podría ser controlado. Algunos textos sugieren que los guardianes no son meros seres pasivos que cuidan los umbrales del sueño. En realidad, son fuerzas activas que buscan expandir sus dominios, y aquellos que les permiten entrar en sus mentes están dando acceso a algo mucho más grande y aterrador.
El Necronomicon revela que los sueños no solo son lugares donde los humanos exploran lo oculto, sino que también son territorios dominados por entidades que no tienen interés en la humanidad. Estos seres, ajenos a la naturaleza del hombre, consideran a los sueños como una extensión de su propio dominio. De este modo, el sueño se convierte en un espacio peligroso, un limbo donde las fronteras entre lo real y lo irreal son tan delgadas que cualquier contacto puede resultar fatal. En este capítulo, el Necronomicon también explora los secretos que se ocultan en los llamados sueños lúcidos, aquellos sueños en los que el soñador es consciente de que está soñando y, por lo tanto, puede manipular la realidad del sueño a su voluntad. Si bien los sueños lúcidos son conocidos en muchas culturas como un fenómeno intrigante y misterioso, el Necronomicon revela que el verdadero dominio sobre el sueño lúcido es mucho más oscuro. Los sueños lúcidos no solo permiten al soñador controlar el paisaje de su mente, sino que también le brindan la capacidad de viajar entre mundos, entre dimensiones, y en algunos casos, incluso alterar la realidad de manera tangible. Pero esta habilidad no es un don, sino una maldición. Aquellos que dominan el arte del sueño lúcido se exponen a las fuerzas que habitan más allá de la comprensión humana. El Necronomicon sugiere que en algunos casos, los sueños lúcidos se convierten en un medio para los seres de otros planos de existencia, para los dioses antiguos y los monstruos del más allá, para contactar con los humanos. Estos seres, al percibir la conciencia de un soñador lúcido, pueden usar esa conexión como un puente para manifestarse en el mundo físico, o para ofrecer sus conocimientos en forma de visiones que desestabilizan la mente humana. Pero no todos los sueños lúcidos son peligrosos. En raros casos, los iniciados en las artes más oscuras de la magia onírica pueden usar los sueños lúcidos para acceder a secretos que son vitales para la supervivencia del mundo, o para descubrir conocimientos que de otro modo permanecerían ocultos. El sueño, en su forma más pura, es tanto un instrumento de poder como una maldición, y aquellos que buscan atravesar el umbral de los sueños deben estar preparados para enfrentarse a lo que acecha en las sombras, esperando. Este capítulo concluye con una reflexión sobre la naturaleza del sueño y su relación con el cosmos. El sueño no es solo una escapatoria de la realidad, es un espacio entre mundos, un lugar donde las leyes del universo se distorsionan y donde las entidades que habitan fuera del tiempo y del espacio esperan su momento para revelar lo que el hombre no debe conocer. El Necronomicon nos advierte que el sueño es solo un reflejo de la realidad, y que, en la oscuridad de la mente humana, pueden residir horrores mucho más grandes que los que conocemos en el mundo consciente. Capítulo 8. La voz de los antiguos. El Necronomicon, ese compendio de sabiduría y terror insondables, nos lleva ahora a un capítulo profundo, un capítulo donde las voces de los antiguos resuenan a través de las páginas amarillentas del tiempo. Este capítulo se sumerge en los ecos del pasado, cuando las civilizaciones olvidadas aún caminaban bajo cielos que ya no existen, y sus voces, sus gritos, y sus susurros resuenan en la mente de aquellos que se atreven a escuchar. La voz de los antiguos no es una mera reminiscencia de lo que fue, sino una presencia activa que atraviesa las dimensiones y toca las conciencias de los mortales. A través de sus voces, se desvelan secretos, conocimientos perdidos, y advertencias sobre el destino del hombre. A lo largo de la historia, los humanos han tratado de interpretar las señales de los dioses y los espíritus, pero lo que pocos entienden es que estas voces nunca fueron realmente divinas, sino emanaciones de seres de una era más antigua y oscura que las primeras civilizaciones. Los antiguos que vivieron antes de la historia conocida por el hombre no hablaban de manera convencional, sino a través de símbolos y sonidos incomprensibles, un lenguaje primordial, más allá de la comprensión humana. Estas voces llegaron a través de rituales y sacrificios, a través de los sueños y visiones, y sus ecos atraviesan las fronteras del tiempo, aguardando ser escuchados por aquellos lo suficientemente audaces para buscar. En el Necronomicon, se habla de una época primordial en la que los hombres, aunque inconscientes de su lugar en el universo, ya establecían conexiones con estas voces arcanas. Pero las voces que susurraban a los primeros humanos no eran solo sabías, sino también maliciosas. A través de rituales sangrientos, algunas culturas intentaron atraer la atención de estas entidades, buscando en sus palabras poder, conocimiento y, en muchos casos, inmortalidad. Pero el precio por escuchar esas voces era alto. Muchos de los que escucharon sus primeras manifestaciones cayeron en la locura, incapaces de comprender la enormidad de lo que habían recibido. Otros, sin embargo, se convirtieron en los servidores de los seres que hablaban desde la oscuridad, esclavos de un poder tan vasto y antiguo que sus almas nunca pudieron regresar. La voz de los antiguos no solo habla en susurros,
sino también en gritos que atraviesan el alma humana. Estas voces resuenan desde el fondo de la tierra, desde las estrellas que ya han muerto, desde las dimensiones olvidadas. Cada palabra tiene el poder de trastornar la mente, de abrir puertas a lugares donde los humanos nunca deberían haber pisado. El lenguaje que se utiliza no es conocido por la humanidad, es un idioma sin formas, una serie de símbolos y sonidos que no pertenecen a la realidad que conocemos, sino a la oscuridad primordial que existió antes de la creación del cosmos. Se dice que las voces de los antiguos provienen de un lugar tan distante y profundo que ni siquiera el tiempo puede alcanzarlo. Es un lugar que se encuentra más allá de las estrellas, más allá del universo conocido, un espacio donde la lógica y la razón no tienen poder. El Necronomicon describe este lugar como un vacío insondable, un abismo que se extiende infinitamente, donde el concepto mismo de existencia se desvanece. Los seres que habitan allí son tan incomprensibles para los humanos que no se les puede llamar dioses ni demonios. Son entidades más allá de los límites de la comprensión, entidades cuyo propósito es solo observar, actuar y manipular. Las voces de los antiguos no son solo ecos lejanos. Están activamente buscando un medio para atravesar las barreras del tiempo y el espacio, para entrar en contacto con la humanidad nuevamente. A medida que los siglos han pasado, los intentos de comunicarse con estas entidades han sido relegados al olvido, pero el Necronomicon revela que esta comunicación nunca cesó, que aquellos que lo intentaron en el pasado, aquellos que estudiaron las voces de los antiguos, dejaron fragmentos, huellas, marcas en la realidad. A través de sus escritos, de sus rituales, de las leyendas que sobrevivieron, estas voces han dejado su impronta en el mundo, esperando a que alguien las descifre, a que alguien las resucite. Los estudiosos y los hechiceros más audaces han tratado de desentrañar estos fragmentos. Se dice que algunos, al intentar descifrar los antiguos textos, fueron consumidos por la misma locura que acosó a los primeros receptores de la voz. Pero hay otros que, con astucia y sacrificio, lograron captar destellos de lo que estas entidades realmente querían comunicar. Los secretos contenidos en estos fragmentos son de tal magnitud que pueden alterar el curso de la historia humana, permitir que el hombre se convierta en algo mucho más grande, o por el contrario, destruir toda la civilización. El Necronomicon también nos advierte sobre la peligrosa fascinación que despierta la voz de los antiguos. A lo largo de los siglos, muchos se han entregado a la búsqueda incansable de estas voces, con la esperanza de obtener poder o conocimiento infinito. Pero, como todos los que han oído estas voces, han aprendido de manera brutal que no hay retorno. Aquellos que responden a la llamada de los antiguos a menudo pierden su humanidad, transformándose en meros instrumentos de voluntad ajena, almas atrapadas en el servicio de seres que no entienden y cuya naturaleza es completamente ajena a la raza humana. Se dice que las voces de los antiguos están en todas partes, ocultas en los rincones más oscuros de la realidad. Están presentes en las palabras que susurran al oído de los que se atreven a caminar por el borde de lo prohibido, en los libros olvidados que caen en manos equivocadas, en los sueños que cruzan la línea entre la vigilia y el inconsciente. Los que las escuchan, o creen escuchar, comienzan un viaje que no tiene retorno. Se dice que el oído humano no está diseñado para escuchar tal conocimiento, que el alma se corrompe al ser expuesta a tales voces, y que el único destino posible es la locura. Algunos creen que las voces de los antiguos son un eco de un tiempo más allá del nuestro, una repetición de un ciclo cósmico que está a punto de terminar. El Necronomicon no nos da respuestas claras sobre el origen de estas voces, pero nos deja con una profunda sensación de inquietud, un sentimiento de que la humanidad está, quizás, al borde de algo mucho mayor y más terrible de lo que puede comprender. En este capítulo, se plantea una pregunta fundamental: ¿es el hombre capaz de soportar la verdad que las voces de los antiguos desean revelar? ¿Es posible escuchar sin perder la razón, sin que la mente humana se desintegre bajo el peso de un conocimiento tan vasto? El Necronomicon nos deja con esta inquietante reflexión, como una advertencia para aquellos que busquen demasiado cerca, para aquellos que estén dispuestos a escuchar a las voces que hablan desde el abismo. Capítulo 9. La inmortalidad del conocimiento. A medida que las páginas del Necronomicon se desenvuelven, el lector se ve arrastrado hacia un concepto tan fascinante como aterrador: la inmortalidad del conocimiento. Este capítulo revela los secretos que yacen en los pliegues invisibles de la existencia, mostrando cómo el conocimiento, a lo largo de la historia humana, ha logrado trascender las barreras de la vida y la muerte. El conocimiento no es un ente efímero, sino una entidad que persiste mucho después de que los cuerpos de quienes lo portaron se desvanezcan en el polvo. Y, sin embargo,
este conocimiento no es benigno. Su perpetuidad está marcada por una maldición eterna, pues aquel que conoce la verdad última sobre la existencia no puede retornar a la paz, y el conocimiento mismo se convierte en una carga pesada, imposible de llevar. La inmortalidad del conocimiento no significa simplemente su perdurabilidad en libros o palabras escritas. Es un concepto mucho más profundo, una manifestación de una fuerza primordial que trasciende el tiempo, un eco del universo que persiste sin importar los límites que el ser humano haya colocado. El saber se conserva en las dimensiones no vistas, esperando ser descubierto por aquellos que tengan la valentía o la locura de buscarlo. No es algo que se encuentre fácilmente, ni siquiera en los textos más antiguos, sino en las sombras del cosmos, donde la realidad se entrelaza con lo desconocido, donde el conocimiento se convierte en una puerta hacia una nueva comprensión de la existencia misma. En este capítulo, el Necronomicon nos muestra que el conocimiento inmortal no es simplemente un conjunto de hechos y cifras que se pueden aprender, sino que es una esencia viva, algo que se mueve, que se alimenta de las mentes que lo buscan. Es una entidad que vive en constante cambio, transformándose según quien lo posea. Cada mente humana que se encuentra con el conocimiento perpetúa su existencia, alterando su forma y, a su vez, siendo alterada por él. Aquellos que han tenido acceso a este saber han llegado a comprender el mundo de una manera tan profunda que el tiempo se vuelve irrelevante para ellos, pero también se vuelven seres apartados de la humanidad, prisioneros de una verdad demasiado vasta para ser comprendida por quienes aún caminan en la oscuridad de la ignorancia. Pero la pregunta fundamental que surge a lo largo de este capítulo ¿es el ser humano capaz de soportar esta carga inmortal? ¿Es posible que el conocimiento, tan puro y eterno, no destruya a quien lo recibe? A lo largo de los siglos, muchos han intentado acceder a estos secretos profundos, solo para perderse en la locura, arrastrados por la magnitud de lo que han descubierto. En las palabras del Necronomicon, aquellos que han buscado con demasiado ahínco, que han intentado alcanzar este conocimiento sin ser capaces de dominarlo, se han visto consumidos por él. La verdad absoluta no es algo que el ser humano esté diseñado para asimilar, y aquellos que intentan hacerlo se convierten en sombras de sí mismos, reflejos distorsionados de lo que alguna vez fueron. Este capítulo también nos introduce a las entidades que son responsables de la conservación de este conocimiento inmortal. Son seres más allá de la comprensión humana, guardianes de las puertas que conectan al mundo físico con las dimensiones desconocidas. Estas entidades no se ocupan de la protección del saber de manera benévola. Su propósito no es asegurar que el conocimiento sea accesible, sino que lo mantienen bajo un sello implacable, evitando que caiga en manos de aquellos que no pueden manejarlo. En sus ojos, el ser humano es simplemente una chispa fugaz en un mar de eternidad, incapaz de comprender las verdaderas implicaciones de lo que buscan. El Necronomicon nos presenta la idea de que el conocimiento inmortal no es solo un vehículo para el poder, sino una fuente de constante transformación. Aquel que lo obtiene es marcado para siempre, transformado por el saber hasta el punto de que su humanidad ya no puede ser identificada. Los hombres que han tocado este conocimiento se convierten en sombras de lo que fueron, caminantes de una realidad que ya no les pertenece. El sabio ya no tiene hogar, ni propósito, ni descanso, ya que está atrapado entre los mundos, condenado a existir en un estado de eterna vigilia. A lo largo de este capítulo, se nos advierte sobre los peligros de la búsqueda incesante del conocimiento inmortal. Aunque a muchos les atrae la promesa de la sabiduría infinita, el Necronomicon sugiere que este saber es, en última instancia, una maldición disfrazada. El hombre que busca el conocimiento inmortal está destinado a perder su humanidad, a dejar de ser un ser de carne y hueso para convertirse en una entidad sin forma, sin alma, solo un portador de una verdad demasiado grande para ser contenida en un cuerpo mortal. Y, sin embargo, a pesar de estas advertencias, el deseo humano de comprender lo imposible no cesa. Los estudiosos, los magos, los eruditos del conocimiento arcano siguen buscando respuestas a preguntas que no deberían ser respondidas. En cada rincón oscuro de la Tierra, hay quienes estudian el Necronomicon y otros textos prohibidos, con la esperanza de alcanzar un entendimiento más allá de lo que los mortales deberían conocer. El capítulo cierra con una reflexión sobre el destino del hombre ante este conocimiento inmortal. Si bien es un camino tentador, la verdad es que solo los más sabios, aquellos que entienden los riesgos, pueden tocar este conocimiento y sobrevivir, no para usarlo, sino para guardarlo, para asegurarse de que no caiga en manos equivocadas. Porque en el Necronomicon se revela que la inmortalidad del conocimiento no solo se trata de su persistencia a través del tiempo, sino de la eternidad de sus consecuencias, que alteran no solo la mente humana,
sino el tejido mismo de la realidad. La inmortalidad del conocimiento es un legado eterno y terrible, un regalo envenenado que nunca debe ser aceptado sin comprender su precio. Capítulo 10. El reino de las sombras olvidadas. A medida que el Necronomicon se desenvuelve más en sus capítulos, el lector es arrastrado hacia la oscuridad misma de la existencia, a un reino que se encuentra más allá de las sombras que conocemos. Este capítulo profundiza en el concepto del olvidado, lo perdido en el tiempo, y cómo existen realidades y entidades que operan en las sombras de la conciencia humana, invisibles y ajenas a la percepción de la mayoría. Estas entidades, que habitan un reino olvidado por el hombre, son tan antiguas como el mismo cosmos, y su influencia se extiende mucho más allá de lo que la humanidad podría imaginar. No son simplemente sombras de un pasado distante, sino presencias que permanecen en el borde de la comprensión humana, aguardando su momento para regresar, para reclamar lo que alguna vez les perteneció. En el corazón de este capítulo, el Necronomicon nos muestra que lo olvidado no es algo muerto, no es un vestigio sin vida del pasado. Por el contrario, lo olvidado está en un estado constante de vigilia, aguardando el momento propicio para ser recordado, para volver a emerger a la luz del conocimiento. Esta entidad de lo olvidado, que reside en las sombras, es mucho más poderosa de lo que parece a simple vista. Al igual que el conocimiento inmortal, que se resiste a la muerte, lo olvidado también tiene una fuerza indestructible, esperando ser traído de vuelta a la conciencia humana. Este reino de las sombras olvidadas es una dimensión que existe paralela a la nuestra, donde las reglas del tiempo y el espacio no son las mismas. Es un lugar donde los recuerdos, los pensamientos y las ideas que el hombre ha perdido a lo largo de su existencia se acumulan, formando un mar de información latente, suspendida en el olvido. Pero el olvido no es simplemente la ausencia de conocimiento, es un estado en el cual el tiempo mismo se distorsiona. Aquello que se olvida se conserva en una dimensión diferente, esperando el momento en que alguien, una mente receptiva, pueda acceder a ella nuevamente. En este reino, los recuerdos que se han perdido no están muertos, sino que siguen existiendo, esperando ser encontrados por aquellos valientes o locos que deseen enfrentarse a la oscuridad de lo no comprendido. Lo más aterrador de este reino es que no solo las ideas y los recuerdos se encuentran atrapados en él. Las entidades que habitan en este lugar olvidado son conscientes de su existencia y, de alguna manera, son conscientes de la humanidad. Estas entidades son los guardianes de lo que ha sido perdido, seres que se alimentan de los recuerdos de los mortales y que controlan el flujo de lo olvidado. Son sombras vivientes, de una naturaleza tan alienígena que la mente humana no puede comprenderlas en su totalidad. Son los custodios del olvido, pero también los responsables de la inestabilidad mental de aquellos que se atreven a acercarse a ellos. Los pocos que han tenido acceso a este reino de sombras olvidadas han hablado de sus experiencias, aunque sus relatos suelen ser fragmentarios y llenos de incoherencias. Quienes han sido tocados por estas entidades han sufrido una alteración de su percepción de la realidad, pues el contacto con lo olvidado no solo trastorna la mente, sino que también altera el tejido mismo de la existencia. En este reino, los límites entre el pasado, el presente y el futuro se desdibujan, creando un caos donde el tiempo es relativo y las dimensiones se entrelazan sin aviso. El Necronomicon advierte que quienes se aventuran en este lugar, ya sea a través de la magia o de la mente, se enfrentan a una distorsión irreversible de su ser. El capítulo revela también cómo las sombras olvidadas han influido en los eventos más importantes de la historia humana, no de una manera directa, sino de una forma más insidiosa. A menudo, estas entidades no se muestran en forma física, sino que se infiltran en los pensamientos y las emociones de los hombres, llevando a las personas a tomar decisiones equivocadas, a perder el rumbo de sus vidas y, en algunos casos, a destruirse a sí mismas. La influencia del reino olvidado no es explícita, se manifiesta en susurros en la mente, en pensamientos ajenos que parecen surgir de la nada, guiando a los hombres hacia un destino de oscuridad y confusión. El Necronomicon también revela la posibilidad de que algunas de las figuras más destacadas de la historia humana, aquellos que han logrado alcanzar una grandeza inexplicable o una influencia fuera de lo común, hayan sido tocados por estas entidades olvidadas. Algunos de estos individuos no son simplemente genios o visionarios, sino personas que han sido tocadas por las sombras del olvidado, llevando consigo fragmentos de conocimiento que no deberían haber sido revelados. La historia misma, según el libro, está marcada por estos encuentros con lo olvidado, y el curso de la humanidad podría haber sido alterado por estas fuerzas que se mueven en las sombras de la percepción. El Necronomicon advierte que el reino de lo olvidado no es un lugar al que se deba acceder de manera ligera.
El simple hecho de desear conocer lo que se encuentra allí puede atraer la atención de las entidades que lo habitan. Los que buscan los secretos del olvidado no solo se enfrentan a la locura y la distorsión de la realidad, sino también a la posibilidad de ser arrastrados por estas entidades hacia un destino del que no hay regreso. Las sombras olvidadas no buscan a los humanos, pero están siempre presentes, esperando a que alguien rompa la barrera del olvido. Este capítulo concluye con una reflexión sobre la fragilidad de la mente humana y la naturaleza de lo olvidado. El Necronomicon sugiere que lo olvidado no es un vacío, sino una presencia que existe constantemente, esperando su momento para reemergir. Y aunque la humanidad cree haber dejado atrás muchas cosas, lo olvidado sigue esperando en la oscuridad, una oscuridad que nunca desaparecerá, pues la sombra siempre será una extensión de la luz misma. El olvido es solo un velo, y aquellos que se atreven a levantarlo pueden encontrar algo mucho más aterrador que la oscuridad, una verdad que no está destinada a ser conocida por los mortales. Capítulo 11. El eco de los antiguos y la lengua perdida. A medida que avanzamos en las profundidades del Necronomicon, nos encontramos con un capítulo que aborda un concepto tan antiguo como el mismo tiempo, la lengua perdida. En este capítulo, el Necronomicon revela la existencia de un lenguaje primordial, hablado por los dioses y las entidades de la antigüedad, que tiene el poder de alterar la realidad misma. La lengua que una vez fue usada para invocar a los seres más poderosos, para dar vida a los mundos y para tejer las leyes fundamentales del universo, ha sido olvidada por la humanidad. Sin embargo, sus ecos todavía resuenan en las sombras del conocimiento prohibido, esperando ser desvelados por aquellos lo suficientemente audaces como para comprender su significado y su poder. Este idioma ancestral no es una simple forma de comunicación, sino un medio a través del cual se accede a los secretos más profundos del cosmos. Se dice que las palabras pronunciadas en esta lengua pueden abrir portales entre dimensiones, invocar entidades de más allá de las estrellas y alterar la estructura misma de la realidad. Aquellos que logran comprenderla no solo adquieren el conocimiento, sino que se convierten en instrumentos de las fuerzas cósmicas que habitan más allá de la comprensión humana. La lengua no solo comunica ideas, sino que es una fuerza viviente, con la capacidad de transformar la materia. Y el espíritu es, en su esencia, la clave para comprender la verdadera naturaleza del universo. La lengua perdida está imbuida con una energía que emana de la misma creación, una fuerza que trasciende el tiempo y el espacio. Los textos del Necronomicon nos cuentan cómo esta lengua fue utilizada por las civilizaciones más antiguas, aquellas que precedieron a la humanidad moderna, para construir monumentos que desafiaban la lógica, para crear artefactos que no podían ser comprendidos y para dominar el conocimiento que hoy está vedado a los hombres. La lengua no era solo hablada, también estaba presente en los símbolos y las escrituras que se dejaban en las antiguas ruinas, en las piedras que aún conservan un rastro de este poder olvidado. En el Necronomicon se narra cómo los hombres de antaño, al pronunciar estas palabras, podían moldear el destino, dictar el futuro y deshacer la realidad a su antojo. Sin embargo, a medida que las eras pasaron, la lengua comenzó a desvanecerse. Los hombres comenzaron a olvidar, y el conocimiento de este poder se fue perdiendo, ocultándose en los rincones más oscuros de la historia. Aquellos que trataron de preservar este saber se vieron consumidos por la oscuridad misma que la lengua desataba. El Necronomicon sugiere que los grandes imperios de la antigüedad cayeron no por falta de fuerza o habilidad, sino por el hecho de que el conocimiento de la lengua perdida comenzó a corromper a aquellos que lo poseían. Las fuerzas que desataba esta lengua eran demasiado poderosas para ser controladas por seres humanos, y aquellos que intentaron manipularla se vieron arrastrados a una existencia de locura y destrucción. En este capítulo, el Necronomicon también introduce una misteriosa figura, conocida como el portador de las palabras oscuras. Este ser es descrito como un individuo que alguna vez fue un sabio, un erudito en busca de la verdad absoluta, pero que, al encontrar los vestigios de la lengua ancestral, fue transformado por su poder. El portador de las palabras oscuras se convirtió en el guardián de los secretos más peligrosos de la lengua, protegiéndolos de aquellos que no podían comprender su naturaleza. Su existencia, según se narra, es una maldición perpetua, ser un recipiente de un poder que nunca podrá comprender, una mente que está al borde de la cordura, incapaz de liberarse de las voces susurrantes que lo acosan día y noche. El Necronomicon también nos cuenta que algunas de las antiguas civilizaciones que conocían esta lengua llegaron a crear artefactos que contenían fragmentos de la lengua ancestral, inscripciones que solo los iniciados podían leer. Estos artefactos, hoy en día, se encuentran dispersos por el mundo,
ocultos en ruinas olvidadas, en templos perdidos, esperando ser encontrados por aquellos que buscan el conocimiento prohibido. Sin embargo, el Necronomicon advierte que los que tratan de desentrañar estos secretos sin la preparación adecuada corren el riesgo de perderse para siempre, arrastrados por la misma oscuridad que consume a los que se acercan demasiado al poder de la lengua olvidada. La lengua perdida también se presenta como una herramienta para el entendimiento de las leyes cósmicas que gobiernan el universo. Según el Necronomicon, los antiguos sabían que el universo no era simplemente un espacio vacío donde los eventos ocurren por casualidad, sino un lugar donde cada pensamiento, cada palabra y cada acción tienen un impacto directo en la estructura misma de la realidad. Las palabras pronunciadas en la lengua ancestral eran capaces de alterar estos hilos de la creación, reconfigurando la realidad a voluntad. Pero este conocimiento, aunque poderoso, está prohibido, ya que su uso sin moderación podría destruir el equilibrio del cosmos. El Necronomicon revela que, en su momento, aquellos que trataron de usar la lengua para moldear la realidad fueron consumidos por las mismas fuerzas que intentaron dominar. A lo largo de este capítulo, el Necronomicon nos lleva a la conclusión de que el conocimiento de la lengua ancestral es tanto una bendición como una maldición. Aunque su poder es casi ilimitado, aquellos que logran descifrar sus secretos se enfrentan a una transformación radical. La comprensión de esta lengua no solo trae consigo una nueva perspectiva sobre la realidad, sino que también borra los límites entre el ser humano y lo divino, llevando a aquellos que la comprenden a un estado de existencia completamente diferente, uno que desafía toda comprensión. El Necronomicon nos deja con una pregunta inquietante: ¿vale la pena buscar este poder, sabiendo que puede destruirnos o transformarnos para siempre? El capítulo concluye con una reflexión sombría sobre el destino de aquellos que buscan la lengua perdida. El Necronomicon sugiere que, aunque la humanidad ya ha olvidado estas palabras, siempre habrá quienes busquen desenterrar los secretos que se esconden en las sombras del conocimiento. Pero el precio que se paga por este conocimiento es grande, y el libro deja claro que no todos los secretos deben ser desvelados, pues algunas palabras, una vez pronunciadas, nunca pueden ser deshechas, y el universo puede nunca volver a ser el mismo. Capítulo 12. La ascensión de los antiguos y la era de la desolación. A lo largo de las páginas del Necronomicon, este capítulo se erige como uno de los más enigmáticos y sombríos, pues nos enfrenta a la revelación de un tiempo olvidado, cuando las entidades conocidas como los antiguos gobernaban las vastas regiones del cosmos y la Tierra era un reino primitivo, desconocido por la humanidad tal como la conocemos. La ascensión de los antiguos es un relato de ambición, poder desmedido y, sobre todo, de la caída inevitable de aquellos que buscan controlar lo inconmensurable. Un tiempo donde la magia y los dioses se entrelazaban en una danza cósmica, y la humanidad no era más que un susurro en las interminables noches del universo. Los antiguos, como se describe en este capítulo, no eran seres humanos, ni siquiera criaturas del tipo que podrían imaginar los hombres en su limitada comprensión de la vida. Eran entes inmortales, trascendentales, forjados en las profundidades del cosmos, seres que existían mucho antes de que la vida en la Tierra siquiera comenzara a gestarse. Ellos no poseían cuerpos como los conocemos, sino formas fluidas y cambiantes, enraizadas en la energía misma que daba origen a la creación. Su aspecto era indescriptible, su presencia solo podía ser percibida a través de la distorsión que dejaban en la realidad, un eco de lo que verdaderamente eran, como si fueran sombras arrojadas por una luz cósmica que nunca se podría alcanzar. La ascensión de estos seres ocurrió durante una era de caos primordial, cuando las fronteras entre las distintas dimensiones del universo eran difusas y permeables. Los antiguos llegaron a la Tierra en una época en la que los océanos aún no se habían formado. Y el aire estaba cargado de una energía primordial. Ellos vinieron desde lo más profundo de los abismos estelares, trayendo consigo un conocimiento prohibido y una comprensión de las leyes del universo que los seres humanos nunca podrían comprender. En su ascensión, los antiguos dominaron todos los aspectos de la vida en la Tierra. Con su poder, crearon vastos imperios que abarcaban continentes enteros, aunque, en su arrogancia, no tardaron en moldear el mundo a su imagen y semejanza. A través de oscuros rituales y cultos arcanos, estos seres tejieron las leyes de la magia y la vida misma, controlando los elementos naturales y forjando artefactos cuya existencia desafiaría todo lo conocido por los hombres en épocas posteriores. Sin embargo, la supremacía de los antiguos no fue eterna. Como todo poder absoluto, su influencia comenzó a desmoronarse cuando la ambición de algunos de sus miembros creció más allá de los límites de lo que incluso ellos podían dominar.
La magia y el conocimiento que los antiguos trajeron consigo no solo alteró la Tierra, sino que también los conectó con esferas de existencia mucho más allá de la comprensión humana. En sus rituales, buscaban acceder a realidades alternativas, dimensiones donde los límites entre lo material y lo espiritual se desdibujaban. Querían trascender, convertirse en seres que no estuvieran atados a la naturaleza física de la creación, pero en su intento por alcanzar la inmortalidad absoluta, comenzaron a rasgar las cortinas del espacio-tiempo, permitiendo que entidades de otros reinos más oscuros se infiltraran en su realidad. Los textos del Necronomicon nos narran cómo, al principio, estos seres poderosos parecían invulnerables. Cada paso que daban sobre la tierra era seguido por un reinado de destrucción y creación a partes iguales, modelando montañas, océanos y cielos con un simple gesto. Sin embargo, a medida que avanzaban en su búsqueda de poder infinito, comenzaron a experimentar lo que podría considerarse el primer atisbo de su decadencia. La sed de conocimiento se convirtió en una trampa, pues al adentrarse más en las artes prohibidas, los antiguos comenzaron a sufrir una corrupción que los fue transformando poco a poco en sombras de lo que originalmente eran. El relato de la caída de los antiguos no es solo una crónica de su derrota física, sino también de su descenso moral y espiritual. A medida que el tiempo pasaba, su influencia sobre el mundo se desvaneció, y lo que alguna vez fue un reinado glorioso se transformó en ruinas abandonadas, esparcidas por todo el planeta. Los templos que habían erigido, llenos de sus símbolos y artefactos oscuros, comenzaron a ser devorados por el tiempo y las fuerzas naturales. La tierra, una vez modelada a su voluntad, se volvió un lugar árido, donde las criaturas que alguna vez habían sido sus súbditos cayeron en la decadencia y la locura. Los vestigios de su civilización quedaron dispersos, ocultos en las profundidades del mar, en las entrañas de las montañas y en las selvas inexploradas, esperando ser encontrados por aquellos que se atrevan a desenterrar sus secretos. Sin embargo, el Necronomicon nos advierte que la caída de los antiguos no fue una liberación para la humanidad. En su intento por alcanzar el poder absoluto, los antiguos dejaron en su paso una marca indeleble, una huella de oscuridad que aún persiste. Las sombras de su civilización, aunque desmoronadas, siguen acechando en las sombras, esperando a que alguien intente devolver la luz a ese conocimiento perdido. Aquellos que buscan entender los secretos de los antiguos se enfrentan a una amenaza más allá de cualquier comprensión, la posibilidad de despertar fuerzas que nunca debieron ser liberadas. El capítulo revela que, aunque los antiguos ya no caminan sobre la tierra, su legado sigue vivo. Los fragmentos de su conocimiento, dispersos a través de los rincones más oscuros del mundo, han sido protegidos por cultos secretos y sociedades clandestinas que, como sus antecesores, buscan desentrañar los misterios que los antiguos dejaron atrás. Estos fragmentos no solo contienen el conocimiento de los antiguos, sino que son las semillas de un poder que podría volver a dar forma al mundo tal como lo hicieron los primeros habitantes de la Tierra. El Necronomicon nos advierte que aquellos que intentan reavivar esta llama pueden traer consigo el fin de la era actual, un retorno a la desolación que los antiguos dejaron en su paso. El capítulo concluye con una meditación sobre el destino del conocimiento y el poder. En su ascensión, los antiguos demostraron que la búsqueda de poder ilimitado lleva inevitablemente a la desolación. El Necronomicon nos deja con una pregunta que resuena en las profundidades del alma humana. ¿Es posible alcanzar el conocimiento absoluto sin caer en la corrupción que acompaña a su posesión? ¿O la caída de los antiguos es un recordatorio de que, al final, todos los que buscan la verdad más allá de los límites establecidos deben enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos? Capítulo 13. Los susurros en la oscuridad y la puerta sellada. A medida que la obra del Necronomicon avanza, el capítulo 13 se erige como uno de los más escalofriantes, pues en él se desvela la existencia de un poder oscuro que no solo está oculto en los rincones del universo, sino también latente en las mentes de los hombres. Los susurros en la oscuridad, como se les conoce en este relato, son las voces etéreas que han sobrevivido a la caída de los antiguos, que moran en las sombras de lo que alguna vez fue la realidad conocida. No son meros ecos, son presencias, inteligencias que se infiltran en el inconsciente humano, guiando, corrompiendo y manipulando a aquellos lo suficientemente débiles para escuchar. Este capítulo comienza con una atmósfera de profunda inquietud, donde los narradores se sumergen en una espiral de paranoia. Los susurros en la oscuridad no son una metáfora. Son manifestaciones de entidades cósmicas, aquellos que habitan los rincones más oscuros del universo, fuera del alcance del tiempo y del espacio tal como lo conocemos. Ellos no son dioses ni seres materiales.
Son una amalgama de conocimiento prohibido y entidades primordiales que han existido desde el mismo nacimiento del cosmos, siempre al acecho, esperando el momento propicio para despertar. Estas voces se comunican con los mortales en los sueños y en los momentos de vulnerabilidad, donde las barreras entre las dimensiones se desdibujan. Quienes se atreven a escuchar estos susurros sienten una atracción irracional hacia ellos, un deseo de conocimiento más allá de lo que la mente humana puede comprender. Los textos del Necronomicon describen cómo aquellos que han sucumbido a la tentación de escuchar los susurros quedan atrapados en un ciclo de obsesión y locura. Sus mentes comienzan a fracturarse, al igual que las líneas que definen la realidad, y aquellos que han escuchado. Aunque momentáneamente, las voces de estas entidades se convierten en sombras de sí mismos. Los susurros en la oscuridad no solo buscan mentes débiles para comunicarse. Su objetivo es mucho más profundo y siniestro. El capítulo revela que, a través de estos susurros, las entidades buscan reabrir una puerta sellada, un portal a otras dimensiones, a esferas que están más allá de la comprensión humana. Esta puerta, que alguna vez fue cerrada por los antiguos en su desesperado intento por contener el caos que se desataba cuando las dimensiones colisionaban, ha permanecido sellada por eones. Pero a través de los susurros, estas entidades buscan su liberación, el regreso a la realidad física que una vez dominaron. Los relatos de los que han escuchado los susurros se entrelazan en este capítulo con un tono cada vez más desesperado. Aquellos que se han aventurado a seguir el llamado de las voces nunca regresan completamente. Algunos han desaparecido sin dejar rastro, como si las mismas sombras que los rodeaban los hubieran tragado enteramente. Otros, los que se han atrevido a regresar, se encuentran irrevocablemente cambiados, poseídos por una fuerza extraña que no entienden y que los consume poco a poco. La narrativa nos lleva a través de los testimonios de aquellos que han intentado resistir los susurros, solo para caer en la tentación de una mente inquieta, incapaz de dejar de escuchar lo que no deberían oír. El capítulo también nos introduce a la figura del buscador, un hombre que, al igual que otros antes que él, comenzó a escuchar los susurros y se embarcó en una misión para descubrir la naturaleza de la puerta sellada. La historia de este individuo se convierte en una tragedia de obsesión, pues, como todos los que escuchan estas voces, fue atraído por la promesa de un conocimiento superior, algo que podía elevarlo por encima de los limitados seres humanos. Sin embargo, a medida que se adentraba más en la búsqueda, comenzó a perder su humanidad. La realidad se le escapaba, y las voces le guiaban, pero le hacían también perderse en un laberinto de locura. El buscador descubrió, demasiado tarde, que el poder que tanto deseaba no era para él, sino para los susurros en la oscuridad, que lo estaban manipulando para que abriera la puerta sellada por la que estas entidades podrían escapar. El relato llega a un clímax perturbador cuando el buscador finalmente se encuentra frente a la puerta sellada. Es un portal incomprensible, formado por una energía que no sigue las leyes de la física. Aquellos que han tenido el valor, o la locura, de acercarse a este portal han experimentado una sensación indescriptible, como si el mismo espacio alrededor de ellos se dilatara y colapsara al mismo tiempo. Frente a él, el buscador enfrenta la decisión más difícil de todas: seguir las indicaciones de los susurros y liberar lo que está más allá de la puerta, o sellar de nuevo el portal, condenando su alma a la eternidad en un vacío entre mundos. En su momento final, el buscador, como muchos antes que él, cede ante la tentación y abre la puerta, dejando escapar una oleada de oscuridad tan densa que parece absorber toda la luz y la esperanza del mundo. El capítulo concluye con una imagen inquietante de la puerta entreabierta, de donde emergen formas sombrías y distorsionadas que parecen desvanecerse entre las grietas de la realidad misma. El Necronomicon nos deja con una lección siniestra. Hay puertas que no deben abrirse, y voces que no deben escucharse. Las entidades que habitan en la oscuridad no buscan la salvación de la humanidad, sino su destrucción. Aquellos que se atreven a explorar lo desconocido, a escuchar los susurros, a buscar el conocimiento prohibido, se enfrentan al riesgo de abrir portales que deberían permanecer sellados para siempre. Y en su osadía, son condenados no solo a perderse a sí mismos, sino a liberar el caos que una vez fue contenido. La puerta sellada, como un espejo roto, refleja el abismo, y al abrirla, el abismo comienza a mirar hacia atrás. Capítulo 14. El retorno de los antiguos y la desesperación del hombre. En este capítulo, la narrativa se sumerge en el relato de la caída y la resurrección de los antiguos, seres primordiales que una vez gobernaron el universo, sumidos en una existencia que desborda los límites del entendimiento humano. Son figuras enigmáticas,
de una antigüedad tal que su existencia misma desafía toda lógica temporal. Se encuentran atrapados en una dimensión que no pertenece a nuestro mundo, pero que, al igual que los susurros en la oscuridad, aguardan pacientemente el momento de su retorno. La historia se abre con una visión aterradora. El despertar de los antiguos, una revelación que apenas se percibe a través de grietas en la realidad misma. El nexo que une a los antiguos con el universo conocido está incompleto, fragmentado, pero, a medida que el tiempo se arrastra, estas entidades cósmicas comienzan a percibir un cambio, una fisura en el orden natural que les permite hacer contacto con los seres humanos, aunque de una forma retorcida y ajena. La narración adopta el tono sombrío de una advertencia, pues aquellos que buscan a los antiguos no solo buscan poder, sino que también desatan una furia que ha estado dormida durante milenios. Al principio, la relación entre los seres humanos y los antiguos es una cuestión de meros rumores, leyendas que se transmiten de generación en generación. Sin embargo, las señales comienzan a hacerse más evidentes. Antiguos textos que hablan de sacrificios, de rituales olvidados, de puertas selladas que comienzan a resquebrajarse. Estos vestigios de un pasado remoto se encuentran dispersos en lugares olvidados, ocultos bajo la piedra, sepultados por el polvo del tiempo, pero siguen vivos en la memoria de los pocos que aún buscan desentrañar la verdad. El protagonista de este capítulo, un erudito obsesionado con las antiguas escrituras, descubre uno de estos textos, el cual describe cómo los antiguos llegaron a la tierra y cómo, por su propio exceso de poder y sabiduría, trajeron consigo la desolación y la locura. Este texto revela una visión perturbadora. Los antiguos no llegaron a la tierra por accidente. Fueron invocados por aquellos que creyeron que podían controlar su fuerza, pero en su arrogancia, los seres humanos desataron fuerzas mucho más allá de su capacidad de comprensión. En su primer contacto con nuestro mundo, los antiguos destruyeron toda civilización, dejando solo ruinas y caos en su camino. Este conocimiento actúa como una chispa en la mente del erudito, que se embarca en una peligrosa búsqueda. Sus investigaciones lo llevan a los rincones más oscuros del planeta, desde ciudades perdidas hasta templos olvidados, en una carrera contra el tiempo para desvelar los secretos de los antiguos. Sin embargo, cuanto más se adentra en el misterio, más cerca está de liberar, inconscientemente, la esencia de los antiguos. El texto al que accede es una suerte de llave, un fragmento de un rito que, al ser pronunciado, permite que las entidades retornen, primero de manera sutil, y luego con una furia incontrolable. La narrativa nos transporta al momento en que el protagonista, cegado por su ansia de conocimiento, recita el fragmento que ha descubierto. Al principio, no parece haber ningún cambio. Pero pronto, extraños fenómenos comienzan a ocurrir a su alrededor, sombras que se mueven por su cuenta, susurros apenas audibles que le llaman por su nombre, y visiones de ciudades olvidadas y criaturas que no pertenecen a este mundo. Los antiguos, en su reticencia por aparecer por completo, comienzan a desmoronar las leyes de la física, como si la propia realidad estuviera cediendo ante su poder. La línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos comienza a difuminarse, y las criaturas que alguna vez habitaron los sueños más oscuros de los hombres empiezan a caminar entre los vivos. Es en este punto cuando el protagonista, en un estado de delirio, se da cuenta de que ha cometido un error fatal. Lo que había comenzado como una búsqueda de conocimiento se convierte en una condena. Los antiguos, aunque poderosos, no pueden dominar completamente el mundo humano sin la ayuda de los humanos mismos, y es aquí donde su papel se vuelve más siniestro. Los antiguos no tienen que invadir el mundo de inmediato. Su influencia es tal que los humanos, atraídos por su poder, comienzan a caer en la desesperación, buscando su guía, su poder, su protección. A través de sus susurros y visiones, los antiguos manipulan a los hombres débiles, llevando a la humanidad a su perdición. El capítulo alcanza su clímax con la llegada de una noche eterna, un eclipse cósmico que marca el momento en que los antiguos pueden caminar de nuevo en el mundo físico. La atmósfera se torna insoportablemente densa, como si el aire mismo estuviera cargado con una electricidad estática. Los cielos se oscurecen, los vientos aullando como si los propios espíritus estuvieran luchando por entrar en nuestro plano. El protagonista, ya completamente perdido en su obsesión, mira al horizonte y ve una figura, una sombra descomunal que se acerca a la tierra, el regreso de los antiguos. El final de este capítulo no es el cierre de una historia, sino el comienzo de un ciclo aún más oscuro. Los antiguos, al haber sido despertados, están listos para reclamar lo que les pertenece, el dominio total sobre el mundo humano.
Mientras la desesperación se extiende, la humanidad comienza a enfrentar la amarga verdad. Su arrogancia y curiosidad han desatado fuerzas que no pueden comprender ni controlar. El capítulo se cierra con una imagen de total desesperanza. El protagonista, consumido por la locura y el miedo, contempla el fin inminente. Los antiguos no son una amenaza externa, son una parte inherente de la realidad misma, esperando pacientemente su oportunidad para regresar y tomar el control de un mundo que alguna vez fue suyo. La puerta entre dimensiones se abre, y lo que está más allá de ella no es un futuro de salvación, sino un retorno a un caos primordial que jamás debería haber sido despertado. Capítulo 15. El último aliento del hombre y el juicio de la realidad. En este último capítulo, el relato se adentra en un territorio donde la realidad misma comienza a desmoronarse, una espiral de caos y revelación que no deja espacio para la esperanza ni para la redención. La historia que se desarrolla aquí no es solo la de un hombre que se enfrenta a sus propios demonios, sino la de la humanidad misma, que, al haber tocado los confines de lo desconocido, debe enfrentar la amarga verdad de su existencia, que el universo no está regido por leyes que el ser humano pueda comprender ni controlar, sino que está a merced de fuerzas mucho más grandes y más antiguas de lo que podría haber imaginado. Todo comienza con un silencio ominoso, un vacío que parece envolver el planeta entero, una quietud tan profunda que la misma existencia parece haberse suspendido. Las ciudades, antes bulliciosas y llenas de vida, se encuentran ahora desiertas, sus calles vacías, sus edificios mutilados por una violencia que no pertenece a este mundo. Los cielos, una vez azules y despejados, están cubiertos por una capa de nubes oscuras, que giran lentamente, como si una entidad invisible estuviera manipulándolas a su antojo. El viento ha cesado, y el aire se siente denso, casi como si fuera una carga invisible que el cuerpo humano debe soportar. La naturaleza misma, una vez vibrante y llena de vida, parece marchita, como si estuviera al borde de la muerte. El protagonista, ya un hombre marcado por su obsesión y su desesperación, se encuentra en el epicentro de este caos, rodeado por las ruinas de un mundo que alguna vez conoció. A través de los ojos del erudito, la historia comienza a desvelarse en sus formas más inquietantes. En su mente resuenan las palabras antiguas que ha descubierto, los fragmentos del Necronomicon que recitó sin comprender plenamente su significado. Esas palabras ahora lo persiguen, los ecos de voces que no pertenecen a este mundo, susurros que atraviesan las barreras de la mente humana. Son voces de los antiguos, que han regresado para reclamar lo que les pertenece. En su desesperación, el protagonista busca refugio en los textos, intentando comprender lo que ha desatado. Lee, una y otra vez, el mismo fragmento, buscando alguna solución, alguna forma de revertir el proceso que él mismo ha iniciado. Pero cuanto más lee, más se da cuenta de que no hay escape, que el retorno de los antiguos es inevitable. Es en este punto cuando la narrativa toma un giro inquietante. Las palabras del Necronomicon parecen adquirir vida propia, cambiando y transformándose ante sus ojos, como si estuvieran reescribiendo la realidad misma. Las páginas se retuercen, los símbolos se distorsionan, y el erudito, atrapado en su propia locura, se da cuenta de que el conocimiento que ha adquirido ya no es suyo, sino que lo ha poseído, y ahora es un vehículo para algo mucho más antiguo y poderoso. La historia entonces nos lleva a una serie de visiones intensas, fragmentos de tiempo que se superponen y se desintegran en un caos temporal. A través de los ojos del protagonista, vemos cómo el mundo comienza a desmoronarse, las leyes de la física ya no se aplican, las estrellas se apagan una por una, y el espacio mismo se curva y se retuerce, como si fuera una tela que se rasga en sus costuras. Las criaturas que una vez habitaron los sueños más oscuros de los hombres comienzan a caminar entre los vivos, desfiguradas y monstruosas, sus formas indescriptibles desafiando la lógica y el sentido común. La humanidad, perdida en su desesperación, se ha convertido en presa fácil para los antiguos, que juegan con ella como un gato juega con un ratón antes de devorarlo. El erudito, ahora completamente desquiciado, se ve obligado a enfrentarse a la terrible verdad. Los antiguos no son simplemente una fuerza que se manifiesta en la realidad. Son el mismo tejido de la existencia, los hilos invisibles que tejen todo lo que conocemos y lo que jamás podremos comprender. Han existido siempre, y siempre existirán, como un eco eterno en el vacío del cosmos. Su regreso no es solo una vuelta a la Tierra, sino la restauración de un orden primordial que ha sido alterado por la arrogancia humana. A medida que las visiones se intensifican, la realidad comienza a desmoronarse por completo. El protagonista, al borde de la locura, ve cómo el mundo que conocía se desintegra, no solo físicamente,
sino en todos sus aspectos. Los recuerdos se disuelven, el tiempo se estira y se contrae como un elástico roto, y los cuerpos de los hombres caen en un estado de indiferencia cósmica. La humanidad, una vez orgullosa de su lugar en el universo, es reducida a nada más que una ilusión pasajera, un suspiro fugaz en la vastedad del espacio. La desesperación que siente el protagonista es abrumadora, pero, al mismo tiempo, una parte de él comprende que esto no es el final, sino el principio de algo mucho más grande y aterrador. En el clímax del capítulo, el protagonista, en un último acto de desesperación, se enfrenta a los antiguos en una batalla que no es física, sino mental y espiritual. Lo que está en juego no es solo su vida, sino la propia esencia de la humanidad. Los antiguos, al revelarse completamente, muestran su verdadera forma, y lo que el protagonista ve no son figuras grotescas, sino algo mucho más aterrador. Son manifestaciones de todo lo que la humanidad ha temido y deseado, los reflejos distorsionados de sus propios miedos y aspiraciones. La batalla se libra en la mente del erudito, que lucha por mantener su cordura mientras los antiguos lo arrastran hacia un abismo insondable. Finalmente, cuando todo parece perdido, una última visión se presenta ante él. En un momento de claridad, el erudito comprende que los antiguos no son los verdaderos enemigos. La humanidad misma ha sido su peor enemigo, al intentar comprender lo que no debe ser comprendido, al tocar lo que no debe ser tocado. El conocimiento, en su forma más pura, no es algo que deba buscarse. Es una fuerza que destruye, que consume, que reduce a polvo todo lo que alguna vez tuvo sentido. Y en ese momento de comprensión, el protagonista se rinde, no ante los antiguos, sino ante la realidad misma, aceptando que su destino está sellado. El capítulo termina con una imagen de total desolación. El mundo, ya irremediablemente cambiado, se desintegra por completo, y la humanidad, en su última agonía, es absorbida por el abismo que se ha abierto en el centro del universo. Los antiguos, en su silencio eterno, observan mientras el último vestigio de lo que alguna vez fue la civilización humana se desvanece, como un sueño que nunca debió haberse soñado. Y con eso, el ciclo se cierra. No hay redención, no hay futuro, solo un regreso al caos primordial, al vacío eterno donde los antiguos descansan, esperando, nuevamente, a que el universo se desintegre y se reconstruya, una y otra vez, en un ciclo sin fin. Este es el último suspiro de la humanidad. Gracias por escuchar este capítulo de Necronomicon. Si has disfrutado de esta travesía por lo desconocido, te invitamos a seguir explorando más historias y relatos fascinantes en nuestro canal de audiolibros. Tu apoyo es fundamental para continuar creando contenido que te intrigue y te haga pensar. No olvides suscribirte y compartir. Hasta la próxima aventura.